Hola a todos, buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestra última sesión de la clase de filosofía. Y en esta ocasión vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es el pensamiento modernista, la filosofía moderna, posmodernista, disculpen, la filosofía posmodernista. Ya es nuestra última sesión el día de hoy. El jueves próximo ya no hay sesiones en vivo. Así que hoy terminamos la unidad 4 que corresponde a la filosofía postmodernista. Vamos a rescatar los elementos o los conceptos claves más importantes de esta unidad, la unidad 4 que ustedes tienen en su plataforma. De eso vamos a hablar. Bien, la sesión pasada, la semana pasada estuvimos hablando de la filosofía moderna, el pensamiento moderno que, ya lo dijimos, tiene sus bases o tuvo sus bases en el renacentismo y el humanismo, que fueron la clave para la filosofía moderna. Cuando hablamos de renacentismo, hablamos de Galileo Galilei, Copérnico, Giordano Bruno, eh, Arquímedes, Giordano Bruno, Pico della Mirandela, que son los que dieron pauta a lo que es el humanismo y el renacentismo y donde surgen las bases de la ciencia moderna. Y por eso se le llama ciencia moderna y luego viene filosofía moderna, que nace con el racionalismo con Spinoza, y René Descartes y Leibniz. Y vimos también la contraparte a esa corriente filosófica que es el racionalismo. Hubo una corriente opuesta que fue la corriente de pensamiento empirista o empírica, que es la filosofía empírica que tiene que ver con la experiencia, y la racionalista que tiene que ver con la razón. Y también hubo otro movimiento que fue la filosofía idealista, que retoma un poco de la racionalista y toma un poco de la empirista, pero también tiene su punto único, su sui generis, por decirlo así, ¿no? Bueno, esos fueron los tres movimientos, las tres corrientes de pensamiento dentro del ámbito moderno, ¿no? La racionalismo, empirismo e idealismo. Hoy vamos a hablar del pensamiento postmodernista. Bien, una breve introducción. Las diferentes corrientes del movimiento postmoderno aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial incluso fue clave para que se desarrollara este pensamiento postmoderno, esta filosofía. ¿Tuvo que ver los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial? Sí, en algunas partes, ¿no? Con algunos autores o autoras. Bueno, pero se le clasifica a partir de la edad de siglo XX, mitad del siglo XX, 1947, 48, 49, 50 en adelante. Se puede diferenciar y dividir en dos grandes realidades, es decir, al pensamiento moderno, postmoderno, se le divide en dos. Okay. Uno, la realidad histórico-social y la realidad socio-psicológica. Es decir, hay dos movimientos, dos momentos en los cuales se pueden contemplar. Por una parte, el efecto histórico-social, el devenir de la historia y la sociedad, y por otro lado, la cuestión sociopsicológica, es decir, tanto lo que es como parte de la sociología, como parte de la psicología, la psiquis, la mente, el entendimiento de las personas, cómo es que utilizan ahora el pensamiento, la forma de ver lo que es la vida, la historia, y bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Vamos a analizar 4 conceptos básicos, claves del pensamiento posmoderno. El pensamiento posmoderno engloba a muchos autores, muchos personajes, hombres y mujeres, filósofos y filósofas contemporáneos de la época estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los que se clasifican allí en esa corriente de pensamiento postmoderna? Pero tienen todas esas filosofías del posmodernismo, tienen 4 conceptos claves. Uno es el antidualismo. Ellos afirman, aseguran que la filosofía occidental es la filosofía de Europa, ¿okay? La de Grecia, la que nos viene de allá es la filosofía occidental. La filosofía oriental es la que está en los países de Asia Menor,
en Asia, ¿ok? Como China, India, etcétera. Pero la filosofía occidental creó dualismos y excluyó del pensamiento otras perspectivas. ¿Qué es esto de dualismo? Dualismo es una postura de frío, caliente, blanco, negro, mujer, hombre. Hizo toda una distinción día-noche, ¿ok? La filosofía occidental se clasifica porque en el mundo físico hay bien y hay mal, hay odio y hay amor, hay karma y hay dharma. O sea que para todo tiene un opuesto, una parte que es una tesis y una antítesis. O sea, una cosa que, una postura y otra contrapostura. En nuestro pensamiento siempre existe eso, ¿no? Pero si tú te vas a la filosofía oriental a estudiarla o convives con ellos, para ellos no hay bien ni hay mal, no hay blanco ni hay negro, todo es cuestión de perspectiva y todo es una unidad. Para ellos, su filosofía, los que están en la filosofía oriental, no existen dualismos, todo es una unidad, todos formamos parte de la unidad. No se distingue entre, no se hacemos esa diferencia muy marcada como la tenemos aquí en el mundo occidental. Entonces, esa es el principal característica que ellos están aseverando, que la filosofía occidental, la de Grecia, la que nos llegó, creó ese dualismo en nuestra mente. Y más que Occidente contra Oriente, hombre contra mujer, los filósofos postmodernos buscan los intereses de los otros. Es decir, bueno, si hay hombre y mujer, pero oye, me estás dejando afuera los que son de otro género, los que tienen otra identidad sexual, los que se perciben, ¿sí? Porque es una percepción, eso del género, una percepción de su género, que tienen otra orientación o preferencia sexual. ¿Dónde quedan ellos? Entonces, eso es lo que ellos buscan, ¿no? Los otros, los marginados, los excluidos, los oprimidos. Porque, por ejemplo, Carlos Marx hizo dos clasificaciones, los capitalistas y los obreros, o los capitalistas y los proletariados, los explotadores y los explotados, los dueños de los medios de producción y los asalariados. Entonces, siempre hubo dos, ¿no? Pero ¿y dónde quedan los demás? Porque no solamente hay dos. Entonces, eso es lo que buscan los posmodernistas, ¿no? La participación de todos y por qué se excluyen a los demás. Bueno, otra crítica que hacen los posmodernistas es el cuestionamiento de los textos. Afirman que los textos no tienen autoridad u objetividad inherente dentro de sí mismos. Los textos no tienen esa autoridad u objetividad para revelar la intención del autor. Más bien, reflejan los prejuicios, la cultura y la era particular o propia del autor en la que escribe. ¿Qué significa esto? Ellos están criticando, los filósofos postmodernos, critican nuestra literatura que existe hoy en día en la ciencia, en la tecnología, en todas las ramas, en el derecho, en la sociología, en la administración, en todas las carreras, que esos textos, que toda esa literatura no tiene autoridad para aseverar que es la verdad única. No, que porque esos textos, muchos reflejan los sentimientos y las emociones del autor, pero no literalmente, porque hay autores que escriben e inventan y fantasean y no realmente no reflejan lo que es la realidad, la objetividad. Y muchas veces esos textos tienen influencia de que el autor creció en tal cultura y va a expresarlo según esa postura. Por ejemplo, si yo estudio historia de México en la UNAM y alguno de ustedes estudia historia de México o la historia, pero la estudia en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, otro la estudia en Inglaterra y otro la estudia en una universidad en Sudáfrica, cada uno va a entender la historia de México de diferente manera. El que está en Estados Unidos va a tener una formación muy capitalista, neoliberal, por los maestros que le van a dar clase, van a influir mucho y le van a decir cómo es la historia de México. Pero los que están en Sudáfrica van a tener otra perspectiva de lo que es la historia de México. Yo que vivo aquí, en el estudio en la UNAM, lo voy a tener de otra manera. Entonces, cada quien va a influir en el momento de redactar
su pensamiento, su cultura, sus influencias, sus costumbres, su tradición, y puede que yo esté mintiendo, esté falseando los datos, lo esté viendo a mi interés, protegiendo a algunos sectores políticos, a algunos funcionarios, a algunos exgobiernos, para no manchar su imagen, o que yo tratando de descubrirlos y los esté evidenciando. Todo va a reflejar parte de mi cultura, parte de mis emociones, parte de mis creencias al momento de escribir. Entonces, no porque yo escriba, quiere decir que tenga autoridad y mucho peso, mucho rigor científico lo que yo estoy escribiendo. No, no, no. Entonces ellos dicen, todos los textos hay que analizarlos, pero no hay que decirles que son objetivos y que tienen autoridad suficiente para determinar que estos son válidos. No, cualquier texto puede tener importancia, puede aportarnos mucho y no hay que clasificarlo como que este tiene autoridad. Lo que dice la ONU respecto a los alimentos es la autoridad máxima y se respeta. No, pues hay que escuchar a otros autores, otros médicos, otros particulares que también son especialistas en alimentos, en nutrición. Pero aquí en México, por ejemplo, a nivel mundial, la ONU es la autoridad máxima en los textos de salud. La FDA es un organismo de alimentos de Estados Unidos, es la que determina su literatura, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo saludable, insaludable, o lo salubre y lo insalubre. Pero no solamente esos organismos tienen credibilidad, tienen autoridad, también hay otras personas, hay otros textos que se deben leer. Bueno, punto número 3, giro lingüístico. Argumentan que el lenguaje moldea nuestros pensamientos, así que el lenguaje crea literalmente la verdad. El lenguaje que se utiliza en los textos, el lenguaje que utilizan los políticos, los influencers, moldea nuestros pensamientos. Tiene mucho poder lo que dice las palabras, ¿no? Si no, vean lo que dijo Hitler, cómo llevó a una multitud de gente a, a tener un odio por la gente que no fuera blanca, por la raza o la etnia que fuera diferente a ellos. Entonces, el poder del lenguaje es muy importante porque moldea los pensamientos. Otro aspecto que consideran los postmodernistas es que la verdad como perspectiva. Sostienen que la verdad es cuestión de perspectiva o de contexto. Es decir, que la verdad no es algo único, autoritario o exclusivo o universal de una institución, sino que la verdad va a depender mucho de cada uno como sujeto, de dónde estudiaste, qué no estudiaste, cómo ha sido tu realidad, que la verdad es, para ellos, aparentemente es relativa. Dista mucho de ser una sola cosa que sea real o verdadera, que no hay una verdad absoluta, que pueden haber muchas verdades. Esa es la postura, ¿no? Algo de Nietzsche rápidamente. Bueno, Friedrich Wilhelm Nietzsche es uno de los primeros filósofos postmodernos. Y no solamente él, ¿no? Hay otros también. Pero para Nietzsche la sociedad se encuentra sumida en un profundo nihilismo que debe superar si es que no quiere ver su fin. ¿Qué es esto del nihilismo? Etimológicamente, la palabra nihil, que es latín, significa nada, nada. Se trata de un término utilizado para descalificar polémicamente cualquier doctrina que niegue o no reconozca realidades o valores que se consideren importantes. De hecho, hoy la sociedad, y en el tiempo de Nietzsche, él criticaba eso, que estaban sumergidos en un nihilismo, y hoy la gente está en eso. Es decir, que no le encuentra sentido a otros valores que son primordiales, que vive inmersa en la cultura del consumismo y se absorbe en el mundo de las redes sociales y no le importa ya su vida espiritual, su vida personal, el desarrollo de su país, le preocupa mucho menos o no nada le importa si están asesinando a algunas personas, si hay violentación de los derechos de algunos marginados, de algunos inmigrantes, nada le interesa a la gente eso, ¿no? Ha perdido ya la conciencia de sentir empatía por los demás, por los valores primordiales, ¿no? Como el respeto, la honestidad, la educación, la sinceridad, la puntualidad. Para ellos ya eso, para la gente en nuestro tiempo y en el tiempo de Denis, no era importante eso. No era nada importante. Entonces Nietzsche decía, la gente está sumergida en un nihilismo, en un profundo nada. O sea, que no le interesa nada, no le daba valor a la vida. Entonces, eso es lo que estaba criticando Nietzsche, y él propone ahí un libro que se llama Übersmann, que se escribe en alemán, ¿no? El Übersmann. El Übersmann es el superhombre, y tiene un dibujo como el Superman, más o menos lleva el tipo que está en la carátula del dibujo, ¿no? Que va como volando. El superhombre, el Übersmann,
de Nietzsche, en su libro, se relata que el ser humano es suficiente, autosuficiente, capaz de transformar su realidad. A mí se me hace, en mi punto personal, que Friedrich Nietzsche retomó mucho de las ideas, parafraseó mucho de las ideas de Pico della Mirandola. ¿Se acuerdan que Pico della Mirandola hablaba de que Dios dejó de ser el centro del universo y pasó a ser la teoría antropocentrista? De la teocentrista, que era Dios como centro, se pasa a la antropocentrista con Pico della Mirandola. El hombre, decía Pico della Mirandola, tiene capacidades ilimitadas, tiene poder, tiene talento, tiene esto y lo otro, y puede transformar su mundo y su realidad. El superhumano que mm, Nietzsche habla, superhombre, es el mismo para mí pensar, de lo que hablaba Pico della Mirandola. Entonces, con este Ubersman es el que viene a salvar a la sociedad, es aquel que le viene a rescatar todos aquellos valores importantes para Friedrich Nietzsche, y rescatarlos y dejar de lado el consumismo, el capitalismo, el neoliberalismo, y dedicarse más a su desarrollo personal, a su desarrollo familiar, a su desarrollo profesional, laboral, espiritual, social y cultural. Que el ser humano progrese, pero en ese sentido de las dimensiones que les he mencionado ahorita. Entonces, por eso abogaba Nietzsche con esta filosofía, ¿no? De que Dios ha muerto, no en el sentido de que lo interpretan algunos como que Dios no existe, sino el Dios ha muerto es como que ya, ok, basta de esa creencia de que Dios te va a solucionar la vida, Dios te va a solucionar esto. Tú ponte con el Ubersman, tú eres capaz. Dedícate, esfuérzate, levántate, haz esto, cambia tus hábitos, moldea esto, si quieres lograr esto, es lo otro. O sea, tú como ser humano lo puedes lograr. A eso se refiere, ¿no? De que hacía igual que una crítica como Marx, que la religión pues solamente te decía, no te creas esperanzas de que si aquí no lo tienes, pues lo vas a tener en la otra vida. No, con este Ubersman es, tú lo puedes hacer, hazlo ahorita, eres capaz, rescata esos valores de antes. Bien, esa es la postura más o menos rápidamente de lo que hablamos de Friedrich Nietzsche, de lo que está dentro de su plataforma. Hay otro filósofo postmoderno que se llamó Søren Kierkegaard. Este personaje tiene algo muy interesante. Su filosofía de él trata de la angustia. A él se le conoce como el filósofo llorón de la angustia. Él se percató de que los que se encuentran, de que los que encuentran en su propia existencia una angustia vital, amargan la vida de los que les rodean. Si yo soy una persona que tengo angustia, siento angustia y mi vida es angustia, si yo me uno con otra persona para formar mi vida, voy a amargarle la vida a los demás. Al observar las peculiaridades de la existencia individual, desarrolló su sistema de pensamiento en torno a una persona que ríe, llora, triunfa y fracasa. Pero, ¿qué es la angustia para Kierkegaard? Porque así se llama su filosofía de la angustia. Él analiza la existencia humana, es decir, el propio estar aquí presente, ¿no? Para este filósofo, no estamos determinados por algún factor biológico ni por alguna razón lógica concreta. Para él no estamos determinados, no hay un determinismo. Él se dio cuenta de que nos tiran en este lugar sin que podamos controlar casi ningún factor de nuestra propia existencia, pues muchos elementos en nuestro diario andar por, por la vida son azarosos, o sea, dependen del azar y son impredecibles o imprecisos. Eso supone el peso del ser al que él llama la angustia. ¿Por qué le llama la angustia? Porque dice él, el ser humano viene al mundo y no hay nada predestinado para él. Él tiene que ver para dónde va su destino, pero no conoce el futuro, no sabe qué le va a deparar al rato, mañana, pasado. Entonces, todo eso es una angustia. ¿Qué me depara el futuro a mí? Hoy estoy saludable, hoy a lo mejor tengo propiedad, tengo una casa, tengo abrigo, tengo un automóvil, tengo familia. Mañana, depende de lo que haga o deje de hacer, o lo que me influya la sociedad o el entorno, puede ser que ya no exista, puede ser que pierda mis bienes, pierda mi esposa, pierda mis hijos. O sea, es una angustia. ¿Qué me depara el destino? Ese se ponía a pensar él, ¿qué me depara la vida? ¿Qué va a ser de mí mañana? ¿Será que voy a estar como estoy? Como estoy? Si estoy triste ahorita, mañana voy a estar alegre. ¿Quién sabe? Él decía, estamos aquí, nos tiran a este mundo y no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Por eso se le llama filosofía de la angustia. Según este filósofo, la vida humana está caracterizada por tres estadios o por tres periodos, por tres fases. Primero, la etapa ética, donde la persona se preocupa por el deber ser. Por el deber ser son como los valores universales, trascendentales, por el bien.
donde su pensamiento seguía de acuerdo con la verdad, que es el bien universal. Luego, la otra fase, la vía estética, en donde el individuo se deja llevar por lo que sus sentidos, o sea, sus 5 sentidos, le comunican y encuentra una manera peculiar de desarrollarse a partir del arte, del amor, de la superficialidad y etcétera, ¿no? De todo lo que ve, lo experimenta con sus 5 sentidos. Y la otra fase que vive el ser humano es la etapa religiosa, que no está caracterizada por la búsqueda incesante de un Dios, sino por la aparición repentina de preguntas trascendentales como, por ejemplo, ¿qué será de la vida? ¿Qué será de mí cuando yo muera? Esas preguntas religiosas, ¿no? No está con catolicismo, adventismo, bautismo, no, ninguna religión, o hinduismo, islamismo, no, sino preguntas religiosas o espirituales. ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Qué hay más allá de la muerte? Esas preguntas, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Esas son preguntas religiosas de las que el ser humano pasa, ¿no? Que esos 3 estadios el ser humano los atraviesa y por eso se llama su filosofía de la angustia. De hecho, él se casó con una chica muy guapa, a la quien amaba profundamente, pero como él era desdichado, él se sentía con esa angustia, estaba causándole angustia a su esposa. De hecho, se separaron, hace cuenta que él la deja para no seguirle haciendo más daño y luego esta muchacha se casa con un personaje muy importante y él la seguía amando aún cuando ya estaba ella casada con otro muchacho, con otro personaje. Bueno, la biografía de él es muy interesante. Ok, Martin Heidegger es su filosofía de él, es una filosofía del siglo XX, por supuesto, ya siglo XX, centrada en el análisis de la existencia y en la manera en que los humanos están en el mundo. De hecho, la filosofía postmoderna, déjenme decirles que el punto clave es el existencialismo. Nietzsche hablaba de la existencia, que la sociedad está sumergida en un nihilismo, en la nada, está perdida en la nada, y que hay que rescatar su existencia, su valor, su vida, su desarrollo, la existencia, hacia dónde te quieres dirigir, eso, ¿no? Kierkegaard, con la angustia, ¿qué me depara la vida? Es la existencia del ser humano, ¿qué va a ser de mí mañana? ¿Qué es de la muerte? ¿Qué es de la vida? Martin Heidegger habla también de eso, de la existencia. La idea es que, dice Heidegger, la idea es que los humanos primero existen y luego cada individuo pasa toda su vida cambiando su esencia. Está como que buscando esto, luego busca lo otro, no le satisface esto y así anda el ser humano. Está basada en la búsqueda de sí mismo y el significado de la vida a través del libre albedrío, de su libertad que tiene para elegir las cosas, de la responsabilidad personal que tiene él. Un existencialista cree que una persona debe estar obligada a tomar decisiones y a ser responsable sin la ayuda de leyes, reglas étnicas ni tradiciones. Martin Heidegger decía que podíamos vivir sin leyes, que yo puedo determinar, seguir mi destino siguiendo mis propias leyes. ¿Es algo muy radical esta postura? Sí. Bueno, sin que influyan las creencias ni las tradiciones de mi familia, porque mucha gente, por ejemplo, es católica, es protestante, porque sus papás lo enseñaron así de chiquito. Celebra el Día de Muertos porque su papá le dijeron que celebrara el Día de Muertos. Celebra la Navidad de 25 de diciembre porque sus papás le dijeron. Hay gente que incluso que tiene 50, 60 años que siguen votando por el PRI. ¿Y por qué? Pregúntale. Porque mis papás votaban por el PRI. O sea, no tienen conciencia, no tienen autonomía de pensamiento. Es decir, yo voto por el PRI porque por esto, por esto, por esto, por esto. Y tus padres, no, mis padres votaban por otro partido, pero yo elegí votar por esto. O sea, tener la decisión de elegir. Yo elegí esto, no porque la tradición, la sociedad dice. Por ejemplo, yo no festejo el Día de Muertos. Yo no festejo el Día de la Bandera, porque yo he decidido eso. Yo, Fray, he decidido eso. Tengo mis propias creencias, tengo mis propios ideales. He analizado lo que mi familia, la sociedad me ha insertado como tradiciones. Muchas de esas las he descartado y las he analizado que no me sirven ni me benefician para nada. Pero yo tengo que hacer esa decisión, tengo que tomar esa decisión, pero mucha gente le influye a la sociedad. Entonces, él decía que esas tradiciones pueden tener mucho peso sobre las personas. El existencialismo considera como el acto más censurable que existe cuando alguna persona o sociedad trata de imponer o exigir que sus creencias, sus valores, sus reglas, sus tradiciones sean aceptadas y obedecidas fielmente. Eso es lo que está diciendo que Martin Heidegger, que la sociedad impone tradiciones, impone leyes, impone costumbres y que la gente debe seguir usándolas, pero que no les da libertad de
oye, de decidir, de cuestionar esas tradiciones. Cuestiónalas si son verdad, te son útiles, si te funcionan y te son útiles, sigue creyendo en ellas. Si no, pues analízalas. Bueno, Martin Heidegger habla del Dasman o de la existencia inauténtica. ¿Qué es esto del Dasman o existencia inauténtica, que no es original? La gran mayoría de la gente, dice él, lleva una vida, una existencia banal, inauténtica. Banal, es decir, sin valor, trivial, superficial. Um, la sociedad vive sometida al Dasman, es decir, al vacío, esclavizada a patrones completamente ajenos, pero llamativas. Es el poder de la moda, están sumergidos en la moda, en las costumbres, es algo que imitan, pero no tienen propia identidad. Mucha gente anda imitando, se peina como tal artista, se viste como tal artista, se pone tatuajes como tal personaje, como tal influencer. Lo que piensa un influencer lo piensa él también y sigue sus ideales del influencer. Nada auténtico de su propia vida, siguiendo líderes, siguiendo influencers, siguiendo etiquetas, siguiendo modelos, siguiendo artistas, siguiendo lo que la sociedad dice. Y ahí van, siguiendo líderes religiosos, siguiendo pastores, siguiendo esto, siguiendo maestros, siguiendo la filosofía de este, porque le gustó el pensamiento de esta persona, se orienta a ser como él, pero nada auténtico, que el ser humano diga, yo decido esto, yo decido aquello. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, ese es el Dasman, el ir tras algo que no es auténtico, sino que tu propio yo no lo estás explotando, sino que estás siguiendo ideales de otro. Eso es una vida falsa, copia, como decía a Platón, ¿no? Que no es la realidad. Bueno, características de la existencia inauténtica: la falsa curiosidad, la charlatanería y la ambigüedad, es decir, que se dedican a hablar de temas triviales y comunes, pero nada productivo también. Por otro lado, está la existencia auténtica, la verdadera, que es aquella que se caracteriza porque la persona escoge sus propios caminos, sus posibilidades reales, vive una conciencia, en una conciencia lúcida, cuerda, consciente de lo que es, asume su propia angustia, su propia realidad y enfrenta todos los desafíos que hay en la vida. Por ejemplo, no le da miedo hablar de la muerte, tiene bien entendido muchos conceptos de la vida, de su propósito, de por qué está aquí, cuál es su razón de ser, cuál es su ideal, por qué eligió esa carrera o por qué va a elegir esa carrera, por qué se va a casar con esa persona, qué ideales hay. Está madura, consciente y es responsable de esas decisiones que ha tomado. Pero las personas que están en lo opuesto, en el Dasman, es decir, la existencia inauténtica, no saben ni lo que quieren, andan de aquí para allá, luego que fijaban en este artista que como cometió algo malo, ahora ya no lo quieren, lo critican y ahora se van a seguir a otro líder, luego este líder le sale con algo malo, se dan cuenta que no era lo correcto, luego lo andan criticando y se vienen para acá y andan de aquí para allá y para allá de todos lados, la sociedad los va guiando, pero ellos no toman sus decisiones conscientes, lúcidas, acerca de quiénes son y qué es lo que quieren realmente. Bueno, eso es lo que habla Martin Heidegger. Hay otra autora que es Simone de Beauvoir. Ella fue también escritora, filósofa, estuvo casada con un filósofo también, Paul Sartre, Paul Sartre, algo así, o Sartre, no sé cómo se pronuncia. Bueno, ella fue una representante del movimiento existencialista y también fue figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer. De hecho, en sus libros, muchas de sus obras hablan sobre la emancipación o la liberación de la mujer, ¿no? Luchando en contra del patriarcado. De hecho, el movimiento feminista tiene sus bases allí, aunque hoy en día las feministas ya no concuerdan con los ideales de Simone de Beauvoir, pero el movimiento feminista toma mucha fuerza con las ideas de esta autora. Su primera obra fue la novela La Invitada, a la que le siguió La Sangre de los Otros y el ensayo Pirrus y Cineas. Posteriormente publicó la novela Todos los hombres son mortales. Su libro El segundo sexo, este es el más importante, significó un punto de partida teórico para distintos grupos feministas y se convirtió en una obra clásica del pensamiento contemporáneo. En ese libro, El segundo sexo, ella elaboró una historia, sobre la condición social de la mujer de su época y analizó las distintas características de la opresión masculina, cómo los oprimía, ¿no?, el patriarcado. Afirmó que al ser excluida de los procesos de producción en las empresas, que no podían permitirles trabajar a las mujeres, confinada al hogar, a las funciones de reproducción, la mujer perdía todos los vínculos sociales y con ellos la posibilidad de ser libre. Si no tenía trabajo y que estaba confinada nada más para procrear hijos, la mujer perdía su libertad, según Simone de Beauvoir.
Analizó la situación de género desde la visión de la biología, del psicoanálisis y desde la postura del marxismo. Destruyó los mitos femeninos e incitó a buscar una auténtica liberación en la mujer. Criticó el hecho de que la mujer esté subordinada al hombre, o sea, que la mujer sea concebida a sí misma, que se conciba a sí misma como la otra de los hombres y la que se le condene a realizar trabajos que le causen fastidio, como el papel de madre, amas de casa, receptoras del deseo sexual masculino y demás tareas pasivas y repetitivas a lo largo de su vida. Entonces, en ese libro ahí da como los elementos claves para que la mujer se libere y se emancipe de esa situación, ¿no?, del patriarcado. Aunque la historia de ella también es muy turbia. Se cuentan en algunas biografías de ella que con su esposo, Sartre, tenían incluso una casa clandestina en donde prostituían a mujeres y realizaban cierto tipo de orgías sexuales. De hecho, a ella también se le decía que tenía un matrimonio con este señor, pero un matrimonio muy liberal, es decir, que si querían tener relaciones sexuales entre 4 o 5 personas, con ellos, pues lo podían hacer. Se hablaba de ese liberalismo, de su vida, de su matrimonial de ellos, ¿no? Eso es lo que se cuenta. Y hay otro personaje aquí que es Hannah Arendt. Hannah Arendt también es otra escritora que nació en Alemania en 1906 y falleció en Nueva York en 1975. Ella era judía, además autora de un libro que se llama Eichmann en Jerusalén. Entre otras cosas importantes, hubo obras importantes. Ahorita vamos a hablar de esto de Eichmann. Arendt reflexionó ampliamente sobre las causas del totalitarismo y sobre el terrible sufrimiento infligido por el nazismo a millones de judíos y otras personas. Además, reconoció que semejante injusticia nunca podría ser subsanada por ningún derecho humano. Reflexionó sobre el totalitarismo, el holocausto y las condiciones que pueden orillar a un ser humano normal, en apariencia, a realizar actos abominables. Y lo más central de ello es la banalización del mal. Afirmó que cualquier persona mentalmente sana, cualquier persona sana, puede llevar a cabo los actos más horrendos o los crímenes más atroces cuando esa persona pertenece a un sistema totalitario, como por ejemplo, por el deseo de escalar dentro de una organización para obtener mejores puestos, hacer carrera dentro de ella. Personas así actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus propios actos. No se preocupan por las consecuencias de lo que hacen, solo por el cumplimiento de las órdenes. Arendt relata que Alfons Eichmann, que es el relato del libro de Eichmann en Jerusalén, este personaje, Eichmann, fue enjuiciado, era uno de los científicos de los nazis que participó en el holocausto de los judíos y lo enjuiciaron y por eso ella relata, porque ella estuvo presente en ese juicio, ella relata que Eichmann no respondía a los rasgos de ser un perverso ni a alguien mentalmente enfermo como un psicópata o un sociópata. El motor, o sea, su motor de sus actos no fueron la locura ni la maldad de Eichmann, sino funcionar dentro de un sistema establecido basado en el exterminio. Es decir, lo que Hannah Arendt está diciendo, yo, tú, cualquiera que estamos físicamente, mentalmente y espiritualmente sanos, podemos cometer esos mismos actos que Eichmann y los demás nazis hicieron. ¿Pero por qué? Porque ellos vivían en un sistema totalitarista. Nuestro gobierno no es totalitarista, nuestro gobierno es democrático. Y donde hay totalitarismo, como por ejemplo países que tuvieron como Cuba, Venezuela, la URSS, la Corea del Norte y algunos otros países donde hay represión, donde una sola persona tiene el poder, lo someten con la militar y a obrar así, y la gente pues tiene que cumplir órdenes y seguían órdenes, y si no, su vida de ellos y sus familiares era la de que dependía. Por eso a Eichmann le dijeron, o eres tú el que lo hace, o es tu familia la que muere, tú y tu familia. Entonces, tienen que actuar así. Entonces, no era una persona mala ni malvada, dice Hannah Arendt. Entonces, la banalización del mal trata de eso, que cualquier persona mentalmente puede cometer actos horrendos con tal de lograr puestos mejores, con tal de hacer carrera profesional, o bien porque es obligado por un sistema que le dice, tienes que hacerlo. Y como conclusión, las ideas existencialistas surgieron cuando prevalecía una gran desesperanza a causa de la Gran Depresión que se vivió en Estados Unidos, en la economía de 1921, a través de la Guerra Mundial también, de la Segunda Guerra Mundial, y esto generó un espíritu de optimismo en la sociedad que fue destruido por la Primera Guerra Mundial y las calamidades a mediados del siglo XX.
Esta desesperanza ha sido articulada por filósofos existencialistas hasta bien entrado en los años 70 y continúa siéndolo hasta el día de hoy como una forma popular de pensamiento y razonamiento. Aunque concuerdan en que la vida no es óptimamente satisfactoria, los existencialistas filósofos de posmodernos coinciden en que la vida tiene significado. El existencialismo es un viaje y una búsqueda del verdadero yo y del verdadero significado personal en la vida. Entonces, para los existencialistas, hoy en día los filósofos modernos es lo importante es que el ser humano encuentre su propósito de vida, su razón de ser, su verdadero yo, su verdadera identidad, que no sea una copia de modelos a seguir, sino que tú seas auténtico, seas original y que elijas tu propio propósito de vida. ¿Cómo? Analizando todo el panorama, cuestionando todas las creencias, todas las leyes y que tomes tus propias decisiones basadas en tus creencias, en tu particularidad, en tu originalidad. De manera muy conclusiva, eso es todo lo que es la filosofía postmoderna. Bien, voy a hacer un alto hasta aquí en la grabación y me quedo con ustedes para comentarios finales.